Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de los trastornos neurológicos funcionales, ya que es un tema que está muy de moda porque hay muchos pacientes que tienen problemas neurológicos y que se cree que están fingiendo o que no tienen ningún tipo de patología. Dentro de ellos, uno de los más frecuentes y más estudiados es la epilepsia, debido a que ha sido fácil relativamente de diagnosticar en aquellos centros donde sí cuentan con equipos de electroencefalografía que puede el paciente estar conectado durante 48, 72 horas o hasta unas semanas. Y de esa forma sí se puede demostrar que algunas crisis son de origen no epilépticas y otras sí son epilépticas. Hay otros trastornos neurológicos funcionales, como son los trastornos del movimiento, que también son muy frecuentes, entre otros. Entonces, hace tiempo que esto se ha estado investigando y se han hecho múltiples estudios eh, para determinar este tipo de diagnóstico que antes se consideraba como un trastorno de conversión, pero ahora es un diagnóstico habitual que tiene algunos síntomas muy específicos. Entonces es un trastorno por definición que es caracterizado por cualquier tipo de trastorno del movimiento. Este no es provocado por el paciente, es causado específicamente por una disfunción de las redes cerebrales que no excluye la posibilidad de que estén normales también las redes cerebrales. A veces es en parte debido a una causa psicológica acompañante, y los síntomas generalmente pueden ser persistentes, variables, intermitentes, pero generalmente tienen una reproducibilidad que es como con un patrón más o menos específico. Entonces hay diferentes tipos, dijimos que están las convulsiones no epilépticas que se llaman crisis psicógenas no epilépticas, también están los trastornos del movimiento, la pérdida sensitiva funcional, la visual funcional, los desvanecimientos o vértigos perceptuales posturales, que estos son muy frecuentes. También está el trastorno cognitivo y de la memoria funcional y los trastornos funcionales del habla y del lenguaje, el coma funcional, entre otros. Entonces, las crisis, como le dije, son el prototipo porque están bien estudiadas, son comunes. El 30% de los pacientes vistos en centros de epilepsia tienen crisis psicógenas no epilépticas y son fáciles de diagnosticar porque contamos con una herramienta que es el videoelectroencefalograma. Entonces, de ellas hay muchísimos tipos, tienen una incidencia de 4 por 100.000 y es predominantemente en mujeres. Entonces, de hecho, se le llama el mal diagnóstico de epilepsia. Algunos epileptólogos le llaman así porque cuando conectan el paciente a un electroencefalógrafo, notan que el paciente no tiene epilepsia, sino que son crisis psicógenas no epilépticas. Entonces, son síntomas paroxísticos, donde los eventos psicógenos pueden ocurrir en el 90%, el síncope en un 8%, ese es como el diferencial, y el 2% puede ser otras cosas como migraña, hemipléjica y demás. Entonces, la diferencia que puede haber entre las convulsiones epilépticas y las no epilépticas, ¿cuáles datos son aquellos a favor de convulsiones? Bueno, que son estereotipadas, el paciente tiene incontinencia urinaria, ocurre fuera del sueño y el paciente tiene injuria, generalmente, que es la mordedura de la lengua. Esta mordedura de la lengua se ve casi en el 100% de los pacientes que tienen epilepsia generalizada. Entonces, cuando pensamos que pueden ser crisis funcionales, bueno, cuando hay algunos factores precipitantes, no se afectan por las drogas antiepilépticas, es decir, el paciente no tiene ninguna respuesta a ellas. Cuando hay alguna enfermedad psiquiátrica asociada, hay una historia social de por medio, o también aquellos pacientes que tienen fibromialgias y otros diagnósticos vagos. Y cuando hay una revisión por sistemas que es florida,
que el paciente tiene muchos tipos de síntomas. En particular, cuando el paciente tiene convulsiones en el consultorio o en la sala de espera, eso es un alto predictor de que las crisis son psicógenas y que no son epilépticas. Otro tipo de trastorno bueno, también hay que mencionar aquí el uso de los dispositivos electrónicos, los celulares, que son una herramienta que para aquellos países donde no contamos con un video electroencefalograma prolongado, pago por los seguros, que sale muy costoso, el video con un celular pues es una herramienta diagnóstica útil y que nos ayuda para nosotros diferenciar un tipo de crisis de otra. Entonces hay otro tipo de trastornos funcionales como son el temblor funcional. Estos son movimientos más complejos, pueden ocurrir en reposo, postural, en acción. La frecuencia es variable, la dirección y la amplitud son variables y son entrenados o alterados cuando hay otra parte del cuerpo que se activa. Por ejemplo, si usted pone el paciente que tiene temblor postural, usted le dice abre y cierre esta mano, pues la otra mano el temblor cede. O sea que es un temblor que podemos modificar o alterar. También hay otros trastornos como son los mioclonos, donde las características son incongruentes con los procesos que llevan a otros tipos de mioclonías. La latencia es larga, las sacudidas son variables, son inducidas por estímulos, se pueden anticipar, el paciente se sobresalta con facilidad, entre otras. También está el parkinsonismo funcional, donde en la lentitud es extrema. El paciente tiene mucho más bradiquinesia de lo que tendría un Parkinson habitual. El temblor de reposo no mejora con el movimiento, a diferencia del Parkinson. Es de inicio repentino. Tienen una máxima discapacidad muy temprano. Y en vez de tener rigidez, lo que tienen es un fenómeno que se denomina Gegenhalten, que es un fenómeno como de cuando tú haces un pulso con el paciente, la misma fuerza que tú le haces, esa misma proporción de fuerza, el paciente te hace a ti. Entonces también están los trastornos de la marcha, donde la marcha es totalmente bizarra, pueden ir de un lado a otro, el balance se pierde, pero generalmente el paciente no se deja caer, se sostiene con cualquier sostén que pueda encontrar a sus alrededores. Hay otro que es muy importante, que es el mareo vértigo postural perceptual, que está asociado generalmente a causas psicológicas, y esto se presenta en el 30 a 50% de los pacientes que van a un centro especializado de vértigos. Es la segunda causa más común después del vértigo posicional paroxístico benigno. Se llama vértigo perceptual postural benigno. Entonces, benigno no, perdón, vértigo postural perceptual. Paroxístico, es paroxístico. Es un diagnóstico más común en pacientes de edad media. Ya aquí hay un trastorno vestibular crónico, hay criterios que se deben cumplir para uno poder decir que se trata de este diagnóstico, y es que el paciente tenga mareos la mayoría de los días por 3 meses o más, ocurre sin ninguna provocación en específica, es precipitado por condiciones, por síndrome vestibular crónico o por otra enfermedad neurológica o médica, o por distrés psicológico. El distrés significativo o deterioro funcional es muy importante y no se explica por otra enfermedad o trastorno que pueda provocar el vértigo. Entonces, bueno, hay muchos otros más, pero lo importante de esto para el paciente es transmitir el diagnóstico, decirle al paciente que sí, que realmente está mal, que no tiene una causa estructural como tal, pero sí que hay un trastorno en las redes neuronales que le están provocando esto, que nosotros sí le creemos, que nosotros no pensamos que el paciente está fingiendo, pero que generalmente el paciente amerita una ayuda de un psiquiatra y de terapia física de rehabilitación en especial. Entonces los principales
Los principios generales del diagnóstico de los trastornos funcionales son la inconsistencia y la incongruencia. Entonces, el tratamiento apropiado, sabemos que hay medidas farmacológicas, terapia cognitivo-conductual, terapia física y ocupacional y el trabajo social. Entonces, es un tema muy importante porque ahora mismo hay muchos pacientes rodando que no encuentran una causa a sus síntomas y pues bueno, podemos tener uno de esos trastornos neurológicos funcionales que sea el causante de los síntomas de que tú como paciente o tu familiar estén sufriendo, por lo cual te invitamos a hacer cualquier consulta con nosotros. Tenemos consultas directas, presenciales y consultas virtuales. Se puede comunicar al teléfono 829-648-8500 para consultas virtuales, las cuales son un poco más fáciles y se pueden hacer de igual manera.